Amén. Tomen sus lugares. Buen día a todos, qué bendición iniciar un año nuevo, el 2022. Gracias a Dios. Pero quiero decirle que lo que más me emociona cada vez que avanza un día, un mes, un semestre, un año, lo que más me da gozo, esperanza, es lo que dice Romanos 13:11, al final cuando dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Eso es lo que debe mover nuestra vida. Cada día está más cerca de nosotros nuestra salvación, es decir, ese momento de encontrarnos con el Salvador, ese momento donde estaremos frente a su presencia por siempre y para siempre. No sé qué pase este año, no sé qué Dios permita en cada familia, en cada uno de sus hijos, pero lo que sí sé es que está más cerca el día de encontrarnos con Él, y eso es lo que debe movernos para seguir firmes y adelante, firmes en el camino del Señor, sabiendo que la venida del Señor está pronta, y además simplemente quizás antes de lo que esperamos el Señor nos llame a su presencia para estar con Él. Bien, pues primeramente en 8 días vamos a iniciar una nueva serie. Estamos ahí preparando, si Dios lo permite, pero hoy quiero reflexionar sobre lo bendecido que somos como hijos de Dios, sobre lo prósperos que somos como hijos de Dios. Por eso el título lo dejé tal como se acostumbra a decir: próspero año nuevo. Se dice mucho, se oye mucho, pero oro que hoy reafirmemos lo que ya conocemos, de qué es la prosperidad de la que habla la Biblia, ¿no? Como le deseaba con mucho amor el apóstol Juan a Gayo, un amado amigo para él, cuando le dijo en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Meditemos esta mañana, ¿cuántos se saben hoy, 2 de enero del año 2022, se saben bendecidos, prósperos? Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de que tenemos el regalo de la vida eterna, que tenemos el perdón de pecados, que por si fuera poco hemos estudiado en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, guardada en los cielos para nosotros. Eso, mis hermanos, nos hace prósperos. Yo sé que es una costumbre, todo el mundo dice feliz año nuevo, próspero año nuevo, pero somos prósperos los que tenemos el regalo, la gracia de la salvación, y lo vamos a meditar un poco más adelante. Pero también debemos hablar y recordar y tener presente que desafortunadamente el concepto de prosperidad, así como el mundo lo entiende, se ha introducido a la iglesia. Ese concepto que reduce prosperidad a estar bien económicamente. Ves una persona con un buen auto, una buena casa, y dice, ese sí es próspero. Y desafortunadamente se ha reducido a lo material, incluso, repito, ese es el problema, dentro de la iglesia. Aquí creo que hemos abundado en diferentes enseñanzas sobre el hecho de que es una doctrina herética, esa famosa doctrina de la prosperidad, o también le llaman el evangelio de la prosperidad,
que abunda en muchas iglesias, muchos predicadores predican que debemos ser prósperos y lo reducen a lo material y comienzan el año, declara este año será tu mejor año, esa casa de tus sueños, ese coche, y siempre reduciendo prosperidad a lo material. Y aquí lo hemos denunciado abiertamente con toda claridad en este púlpito, que esa es una herejía a la luz de la Biblia. Yo oro que tengamos pues esta mañana claros al salir de este lugar lo bendecido y próspero que somos, porque tenemos una salvación tan grande sin merecerlo. Nadie merecíamos ni tantito ese regalo, esa gracia de la salvación. Nadie, en lo absoluto, no hay nadie que diga es que yo sí hice méritos, es que yo me conduje de tal manera. No, la Biblia dice que merecíamos el infierno, la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos, y es mi deseo, y es mi deber como pastor, y es mi propósito como pastor, y es lo que oro cada día como pastor, hacer lo que siempre he compartido en Hechos 20:27, como Pablo lo decía, darles todo el consejo de Dios. Y claro que Dios puede prosperar aún en lo material, pero no podemos reducir prosperidad a lo material, porque una de las formas de herejía que dominan en la iglesia es tomar una verdad y enfatizarla. ¿Cuántos saben que Dios sana? Dios sana. Pero si yo me paso predicando, Dios te va a sanar, Dios sana, Dios sana. Y miren, Dios sana, pero Dios también permite enfermedad. Pero Dios también permite pruebas, pero Dios también permite escasez. Y en algunos abundancia. Y Pablo dice, en una ocasión dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a padecer necesidad, a tener hambre. Entonces, cuando alguien enfatiza una verdad de la Biblia y solamente esa verdad, corre el riesgo de apartarse de la verdad bíblica, del equilibrio bíblico, y convertir una verdad en una herejía por sesgarla, por únicamente predicar esa verdad. Nos apartamos de todo el consejo de Dios cuando centramos la enseñanza en una sola verdad. Sabemos que Cristo viene. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, lo dice la palabra. Pero yo no puedo pararme y toda mi enseñanza se reduzca a decir que Cristo viene. Muchas iglesias desde hace 20, 30 años, porque les dicen que Cristo viene, han dejado muchas cosas. No, como Cristo viene, pues ya nada más hay que esperar que venga. No sabemos el día y la hora. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que conocer todo el consejo de Dios para vivir en la voluntad de Dios. Y el día que Él venga, si nos toca, probablemente nos toque su venida por la iglesia estando vivos, que estemos listos, trabajando en su obra, en lo que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pero no podemos cada domingo decir, sí, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sí viene, pero vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cuando hablamos de prosperidad, si alguien se entra, Dios te va a prosperar, Dios te quiere prosperar, Dios quiere, eres hijo del rey, tú tienes que ser rico, tienes un padre rico, y empiezan a centrar en eso. Su enseñanza es una herejía, repito, conocida como el evangelio de la prosperidad. Ahora, hace muchos años, en el siglo III, cuando se fundó la Iglesia Católica, a los pocos años, y comenzaron lo que hoy conocemos como los sacerdotes, y se fueron a un extremo, les hicieron a los sacerdotes hacer voto de pobreza. O sea, se fueron al extremo. Por acá hoy estamos con los de la prosperidad, y allá le dijeron, los sacerdotes hacen a la hora de ordenarse un voto de pobreza. Y antes era tan grave que podían estar muriéndose, pero no les ayudaban porque tenían que ser pobres, no tenían que tener ayuda de nadie, y vivían en la mayor pobreza porque hacían un voto de pobreza. Se fueron al extremo. Yo me acuerdo de niño, yo sabía de alguna manera, no sé cómo, yo no era cristiano, a los 11 años era católico, como muchos de ustedes lo fueron.
Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser padrecito. Eso era lo que yo veía y lo que había en mi corazón. Obviamente no estaba orientado por la palabra de Dios y yo hablaba de lo que conocía, quiero ser padre, pero no de hijos ni de hijas, sino sacerdote. Y mi mamá me llevó a un seminario acá por Ocotepec. Me acuerdo que me atendió un sacerdote ya anciano y de las primeras cosas que me dijo, ¿con qué quieres ser sacerdote? Sí, no, es mi deseo. Yo tenía 11 años. Y me empezó a explicar del voto de pobreza. Y no es que yo ame el dinero, pero de lo que me habló yo me empecé a asustar. Pero lo que más me asustó fue cuando me dijo, tienes que hacer un voto de castidad. Yo en ese momento no entendí, pero me lo explicó. Y ya para esa edad, a los 11 años, me gustaban las niñas. Y salí corriendo de ese lugar. Gracias a Dios, años más tarde el Señor me alcanzó. Hoy tengo una esposa a la que amo, mis hijas, hoy puedo pastorear, pero eso era lo que me dijeron, voto de pobreza, voto de castidad. Entonces, por eso tenemos que venir a la palabra de Dios. Hoy en la iglesia cristiana, la prosperidad exaltada, lo económico, como que estar bien económicamente es sinónimo de estar bien espiritualmente. Y hay iglesias donde si ven a un cristiano pobre, inmediatamente dicen, no, es que seguramente está en pecado. Está pobre porque está en pecado, algo está pasando en su vida, porque incluso hay corrientes pseudo cristianas que dicen que estar pobre es estar bajo maldición. Los apóstoles, muchos de ellos vivieron pobreza muy complicada. Estaban bajo maldición cuando eran siervos de Dios, predicaban la palabra, amaban a Jesucristo, murieron por su nombre. Entonces vean los extremos, el voto de pobreza, la prosperidad como símbolo de espiritualidad y dejan todo el consejo de Dios para centrarse en algo que lo único que los hace prósperos a ellos materialmente, pero son unos miserables, dice la palabra de Dios, porque se creen ricos, pero están pobres, desnudos y ciegos, dice la palabra de Dios. Ahora, es cierto que en ocasiones la pobreza puede ser una consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Sí puede haber pobreza por despreciar, por menospreciar los consejos de la palabra de Dios. Claro que la puede haber. Y también puede haber bendición en todos los sentidos por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Recuerdan todos Deuteronomio 28? Un pasaje para el pueblo de Israel cuando dice en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense, el versículo 1 habla de obediencia a la palabra de Dios, de atender la palabra de Dios, guardar y poner por obra sus mandamientos. Y dice el versículo 2, y vendrán. Ni siquiera las buscas, ni decretas, ni declaras. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y ahí pueden seguir leyendo. Bendición por la obediencia a la palabra de Dios. Pero también en el versículo 45 dice lo que puede pasar si se desobedece, si se desatiende la palabra de Dios. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán
en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y sed y con desnudez. ¿Cómo se llama eso? Pobreza. Y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿puede venir pobreza por desobediencia a la palabra de Dios? Sí. ¿Puede venir bendición, incluso material, por obediencia a la palabra de Dios? Sí. ¿Pero eso justifica para decir que una persona que está en pobreza está bajo maldición? Por supuesto que no. O que una persona que es rica es porque está en obediencia a la palabra de Dios. Tampoco podemos generalizar esas verdades o esos conceptos. Los cristianos del primer siglo vivieron pobreza por la persecución. Dejaban sus casas, dejaban todos porque la persecución era muy aguda y había escasez. El pueblo cristiano ha vivido a lo largo de los siglos tiempos de pobreza cuando hay crisis en el país donde viven. Hoy hay crisis económica en gran parte del mundo. Y cristianos y no cristianos estamos enfrentando circunstancias muy difíciles, con la diferencia que Jehová nos sustenta. Amén. Entonces, una persona puede caminar con Dios, ser obediente a Dios, obedecer la palabra, y Dios en su soberanía permitir escasez. Y además la palabra de Dios dice, Jesucristo un día derramaron un perfume sobre sus pies. Y por ahí Judas dijo, esto se podía haber vendido y dado a los pobres. Dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Siempre va a haber pobres. En Santiago 2:1 está hablando a la iglesia. Y fíjense cómo deja claro que van a convivir pobres y ricos incluso dentro de la iglesia. La enseñanza aquí es muy rica en otros conceptos, pero quiero nada más leer esto para que lo veamos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, o sea, ¿un qué? Un rico. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ahí Santiago está hablando de nuestra actitud al pobre y al rico, pero vean, a la iglesia entran pobres y ricos. Y podría alguien decir, bueno, y algunos de clase media y de media alta, entran pobres y ricos. Y bueno, aquí habla de nuestra actitud, dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, tú siéntate aquí en este buen lugar, un cafecito. Y le dices al pobre, pues tú ahí donde agarres, dice aquí, estate tú ahí en pie o siéntate bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ahora, este pasaje no dice que el pobre necesariamente va a ser el que espiritualmente esté mejor. ¿Saben ustedes quién es el padre de la fe? ¿O a quién le llamamos el padre de la fe? Abraham. Abraham, por la soberanía de Dios, fue inmensamente rico. Y fue un hombre de fe. O sea, no podemos estigmatizar, los pobres van a tener mucha fe, los ricos no, etcétera, etcétera. Este pasaje no habla de que ser pobre es sinónimo de tener fe, o ser pobre es sinónimo de maldición, o ser rico es que estás bien espiritualmente o no. Por supuesto que no. El problema y el asunto es, insisto, es que en muchos púlpitos se está reduciendo cada vez más. Vean cómo terminaron el año. Muchos, yo me dediqué un rato el otro día a ver qué escribían muchos pastores en el Twitter, y escuché cosas como estas: declara que viene lo mejor y vendrá. Otro decía, sueña en grande este 2022 y tendrás cosas grandes porque tienes un Dios grande. Otro ponía, espera algo grande en el 2022. Lo que no se han puesto a pensar que lo más grande ya sucedió en la cruz del Calvario.
Eso es lo más grande que podía haber sucedido a la humanidad. No esperemos nada grande, lo más grande ya sucedió. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para que tengamos vida eterna. Algo grandioso ya sucedió. ¿Qué más grandioso podemos esperar este 2022? Sino obedecer la palabra, caminar en su voluntad para agradarle en todo a aquel que nos salvó por su gracia. Amén. Hace algunos años les hablaba yo de ese libro de Joel Osteen. Y estaba yo leyendo que aproximadamente sus videos entre el YouTube, su canal, lo han visto más de 700 millones de personas. A un falso profeta que enseña prosperidad, que le enseña a la gente que tiene que ser rico. Y se acuerdan, hablábamos en aquel tiempo de su libro, creo que ya va por la 7ª u 8ª edición, porque el libro ha sido un bestseller, hasta en el Sanborns lo encuentras en la sección de superación personal. Se llama Su mejor vida ahora. ¿Qué acaso no ha entendido el cristiano que nuestra mejor vida está ya con el Señor? Que en este tiempo Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero el título es así: Su mejor vida ahora, 7 pasos para vivir a su máximo potencial. Y dentro de las muchas cosas que hablan de su pensamiento motivador, le decía a la gente que él obtuvo su casa porque todos los días dice que pasaba por una casa y no tenían dinero, y le dijo a su esposa: esa casa va a ser nuestra. Y dice que se comenzó a visualizar: esa casa es mía, yo lo declaro, y esa casa va a ser mía. Y pasaba, y un día la obtuvo esa casa, y le enseña a la gente que te visualices. ¿Qué quieres para este 2022? Una casa, un coche, un viaje. Visualízate. Nunca dijo: ora a Dios a ver si es su voluntad. Pero es la metafísica, porque en eso consiste la metafísica: decretar, declarar, nada más que lo cristianizan. Entonces visualízate: ya me vi en esa casa, ya me vi en ese viaje, este 2022 ya me vi, y empiezan, ya no sutilmente, abiertamente, a meter la metafísica en la iglesia. Entonces, si tú quieres que este 2022 te vaya bien, y eso es lo que escribían la mayoría de los falsos profetas, yo leí ahí, visualízate el 2022, año de cosas grandes. 2022 es tu éxito, tus sueños se cumplirán, tienes un Dios grande, más grande que tus sueños. Y dicen medias verdades o verdades distorsionadas. Claro que Dios es grande. Claro que Dios es más grande de lo que imaginamos, de lo que pensamos. La Biblia dice que grande y maravilloso es su nombre. Pero no reduzcamos a Dios y su grandeza con decir que Dios tiene que necesariamente cumplir mis sueños y mis proyectos. La Biblia es muy clara. Pero solo con hojear libros como esos que abundan, vemos que su centro de enseñanza no es Cristo, no es la obediencia, es tu éxito, es el ego del ser humano. ¿Qué deseo tener? ¿Qué quiero tener? Y comienzan con ese tipo de declaraciones. No han entendido pues que lo más grandioso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sí, con algunos versículos bíblicos tratan de fundamentar esas enseñanzas, y te dicen: y antes de que acabe el año, lee el Salmo 91 27 veces. No sé por qué le pusieron 27, pero así decía uno, que leyera yo el Salmo 91 27 veces, y no me dio el tiempo, me quedé en 21, ¿no? Y claro que en la Biblia hay hombres y mujeres que Dios bendijo materialmente, pero lo que vemos es que primeramente estaban espiritualmente en el Señor. ¿Cómo llegó José a donde llegó? La Biblia dice que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que siempre fue testimonio cuando lo vendieron como esclavo con Potifar en la cárcel, y llegó a ser el segundo en el imperio más importante en ese tiempo. Daniel, ¿cómo llegó a ser el segundo del rey? Dice que propuso en su corazón no contaminarse. Pero hoy tengamos mucho cuidado. Todas esas enseñanzas están llevando a la iglesia a poner la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Por eso la Biblia es clara, y conocemos 1 Juan 2:15, que dice: no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Medita esta mañana. ¿Cuáles son? ¿Se vale? Yo creo que se vale tener deseos. A ver, este 2022 quiero tal, pero meditemos. ¿Tus deseos y anhelos para este año están más del lado espiritual o del lado material? Cada uno meditemos, porque en esa medida veremos dónde está nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿En qué está nuestra mirada puesta? Cuando sabemos que Cristo dijo en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tú no vales por lo que tienes materialmente. No valemos, lo que tenemos es pasajero, es temporal. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Tu vida, tu eternidad no depende de lo que hoy tienes materialmente, sino de la gracia del Dios soberano al que adoramos. Entonces yo no sé si este año quizás estés pensando en cambiar de auto, en cambiar de casa, en cambiar, no sé si se va a lograr, pero lo que sí sé es que en la eternidad Cristo le dijo a sus apóstoles en Juan 14:2 y 3 que Él está preparando un lugar para nosotros allá. Para que donde Él está, dice, estemos con Él. Eso, ahí debe estar nuestra mirada en las cosas eternas. Si Dios te da abundancia en esta tierra, gloria a Dios, administra con sabiduría. Si Dios permite escasez, gloria a Dios, Él te va a sustentar. Y dice la palabra de Dios que no hay hijo de Dios que mendigue pan, que Él siempre sustenta y provee, aunque permita escasez. Pero lo que tenemos que hacer es lo que hemos estudiado en varias ocasiones, Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca la casa de tus sueños. Así dice. Busca ese auto que tanto has anhelado, ese viaje, ese empleo, ese trabajo bien remunerado. No, aquí lo que dice, busca las cosas de arriba. Las espirituales, las eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo les decía a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea que mi mirada, mi enfoque, mi deseo, mi anhelo no sea en lo que se ve, en lo material, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. ¿Cuánta gente lucha y pelea y batalla por las cosas materiales? Y al final de su vida, todo lo que tiene no le va a alcanzar ni siquiera para su salud. ¿Cuánta gente dedicó su vida a darlo todo por lo material? Y dicen, para tener una vida mejor. Entonces, quizás Dios en alguno de nosotros permitirá una bonanza económica, en otros no tanto, en otros habrá pruebas, aflicciones, pero tenemos lo más maravilloso, las mayores riquezas en Cristo Jesús. Lo hemos estudiado, lo hemos explicado, hemos visto la vida de Moisés. ¿Se acuerdan Hebreos 11:24? Por la fe Moisés, fíjense, todo esto fue movido, y lo hemos explicado y alguna vez explicamos ampliamente este pasaje. Moisés tuvo fe en Jesucristo y en su obra. Y dice aquí que por la fe Moisés, hecho ya grande, influyente, importante, hijo de la hija de Faraón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el 26, teniendo por mayores riquezas, fíjense, mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los egipcios
eran inmensamente ricos. El faraón, la riqueza de Egipto se concentraba en la familia faraónica. Ahí estaban todas las riquezas, todos los tesoros eran de ellos. Pero Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice aquí la palabra de Dios. Él vio la obra de Cristo, se le permitió ver lo que Cristo haría y dijo: esto es mayor, y dejó todo por seguir a Cristo. ¿Concuerda esto con el mensaje de la prosperidad que se predica hoy en día? Muchos dirían: este hombre, Moisés, ¿cómo dejó las riquezas? Porque él supo que las mayores riquezas están en Cristo. Las mayores riquezas las tenemos en Cristo. ¿Cuántos saben que tienen las mayores riquezas? Quien lo entiende nunca se quejará por la economía. Lucharemos, trabajaremos, podemos desear estar mejor para que mi hijo tenga un mejor estudio, lo que sea, pero mis mayores riquezas están en Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y muchas veces por nuestra fe en Cristo, por seguir a Cristo, pasaremos dificultades, incluidas las económicas. Ahí mismo en Hebreos 11, hablando de los que algunas Biblias titulan los héroes de la fe, fíjense lo que dice Hebreos 11:36. Lo que les sucedió a hombres y mujeres por fe, por la fe en Cristo, dice: otros experimentaron riqueza económica, alcanzaron sus sueños y alcanzaron riquezas maravillosas. ¿Así dice? Otros experimentaron por la fe azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, otros fueron aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. ¿Les faltó declarar su mejor año o qué pasó? Porque dice: pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, en su tiempo no vieron culminada la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero los saludaron, dice más adelante, sabían que sería una realidad, y eso les permitió seguir firmes, aunque pasaron muerte, angustias, maltrato, pobreza, y eran verdaderos hombres y mujeres de fe. Pero tan mal está la situación que uno de esos falsos maestros, ya ni digo su nombre, ustedes los conocen por nombre y apellido, que decía: es que Pablo y los apóstoles les faltó revelación, por eso vivieron en pobreza. Fíjense a lo que han llegado a decir, que les faltó revelación. O sea, creen que tienen más revelación hoy que estos hombres que fueron inspirados, dice la Biblia, directamente por el Espíritu Santo. Bueno, en su libro Joel Osteen decía: si usted se conforma con lo que tiene, si no cambia su mentalidad, no saldrá de pobre. Fíjense nada más. ¿Acaso dice la Biblia que no nos conformemos con lo que tenemos? Fíjense lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 6:3, que es totalmente contrario a la filosofía de estos pseudo pastores. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, aquí sí, no nos conformemos. Dice aquí que los que no se conforman a las sanas palabras y a la doctrina, eso sí, que es conforme a la piedad, eso sí están envanecidos, nada saben y deliran de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero vean el versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Conformes, contentos con esto. Aquel dice
que si no te conformas con lo que tienes, no vas a cambiar tu mentalidad de pobre. La Biblia dice que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Entonces, es claro a la luz de la Biblia que las mayores riquezas están en Cristo. Es claro a la luz de la Biblia, y ahorita vamos a concluir con eso, que la verdadera prosperidad es haber conocido al Señor. De plano, un día un hombre de Dios llamado Agur dijo en Proverbios 38, fíjense, fue una oración sabia que Dios puso en su corazón y dijo lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y fíjense lo que él pedía: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Creo que aquí nos deja un principio. El cristiano debe estar contento con lo necesario. Y si Dios te da más, gloria a Dios, úsalo para bendecir a otros también. Pero el verdadero hijo de Dios sabe contentarse cualquiera que sea su situación, porque sabe que es próspero. Miren cómo le dijo Juan a Gallo. Y con esto nos vamos hacia el final, porque esto es importantísimo. Tercera de Juan 1:2. Amaba Juan a Gallo. Este era un hombre que daba hospedaje a los que venían de otras ciudades, a hermanos, los metía en su casa sin ningún problema, con una hospitalidad. Era bien Gallo, pues, este hombre. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La frase ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud era una frase muy común en las cartas de ese tiempo. Es como cuando tú, bueno, hoy no hacemos cartas casi, ¿no? Hoy es puro WhatsApp. Pero cuando le dices, oye, que Dios te bendiga, o sea, es una intención de deseo que le vaya bien a la persona, de manera general. O sea, no significa que Gallo estuviera enfermo, ni que le fuera mal, pero el deseo de Juan es: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Juan amaba a Gallo. En el versículo 1, 3 Juan 1 y 2, de hecho así empieza la carta: el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Y entonces le dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y muchos se toman de aquí, ahí está, el deseo de Dios es que sea prosperado en todas las cosas. Él quiere esa casa. Y decía un predicador: no pidas unos zapatitos de la Canadá. Bueno, ya no existe la Canadá, ¿verdad? ¿Cuál sería hoy de la, ¿cómo se llama la que está ahí? De la Milagresa. No, pídete unos zapatos de los buenos, porque eres hijo del rey. No, la palabra prosperado, y aquí en este texto es muy interesante en el griego, y fíjense lo que significa ser prosperado. Y yo quiero desearles un año nuevo lleno de esta prosperidad. Fíjense lo que dice. Eudó significa ser ayudado en el camino, ser ayudado en mi vida diaria. ¿Entendemos ayudados por quién? Por Dios. ¿Qué le está diciendo Juan a Gallo? Deseo que Dios te ayude en tu camino. Eso es ser prosperado. Una persona próspera es aquel que es ayudado por Dios, bendecido por Dios, cuidado por Dios. También significa que recibas el favor, y en este caso de Dios. Si tú tienes el favor de Dios, si Dios te ha ayudado en el camino, eres próspero, eres próspera. ¿Cuántos pueden decir que Dios los ha ayudado en su camino? Entonces eres próspero. Entonces te espera un próspero año nuevo 2022 si eres ayudado por Dios. Eso es lo que le desea Juan. Yo deseo que Dios te ayude en tu camino, en todas las cosas. Y además que tengas salud, un deseo muy de un corazón de amor, y siempre lo deseamos. Oye, que tengas salud. Hoy me habló un hermano en la semana, tiene COVID y el deseo es que tenga salud, y ahí va con la gracia de Dios. Pero el deseo de Juan es que Dios esté contigo en tu camino. Esa es, mis hermanos, la verdadera prosperidad.
¿Cuántos creen que en el 2021 fueron prósperos? Porque miren, ¿cuántos de aquí sufrieron problemas de salud, económicos, pérdida de un ser querido? Ahora, en todas esas circunstancias, ¿cuántos pueden decir, Dios me ayudó? Entonces, fuiste prosperado, porque Dios te ayudó en el camino. Quizás la persona que se enfermó murió y partió con el Señor, pero Dios te consoló, Dios estuvo contigo. Quizás estuviste en un problema económico y sigues en él, pero sabes que Dios está contigo. Entonces, si en el 2021 Dios te ayudó en el camino, tuviste un 2021 lleno de prosperidad, y lo mismo va a suceder en el 2022. ¿Por qué no? Eso es lo que le desea Juan a Gayo. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dicho de otra manera, deseo que Dios te ayude en tu camino en todas las cosas. Es como David. Un día David es perseguido para ser asesinado, ni más ni menos que por su hijo Absalón. Absalón lo persiguió para matarlo. De hecho, en el Salmo 3:1, fíjense lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La gente decía, mira David, hasta su hijo quiere matarlo. ¿Y te imaginas? El hijo quería matarlo, pero a pesar de todo dice en el versículo 5, escuchen esto: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué dice ahí? Me sustentaba. Es decir, Jehová estaba conmigo en el camino. Jehová es quien me sustenta. Tú hoy estás aquí porque Él te ha sustentado. Dice la versión Dios habla hoy: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. La Nueva Traducción Viviente dice: me acosté y dormí, pero desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. ¿Sabe qué significa eso? Prosperidad. Era un hombre próspero. No estamos hablando y ni necesitamos tocar lo material. Próspero porque Jehová lo sustentaba. ¿Para qué le servía su dinero si lo andaban persiguiendo para matar el hijo? Pero ¿quién lo sustentaba? Es lo que dice el Salmo 23:4. La mayor prosperidad es que Dios esté con nosotros, porque dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es prosperidad. Ser ayudado en el camino. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La versión Dios habla hoy dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces dice el Salmo 3:5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuántos se acostaron anoche y hoy están aquí? Porque Jehová los ha sustentado. ¿Cuántos pueden decir, como decía Samuel, cuando llegaron a Ebenezer, que le pusieron ese nombre ahí donde puso el altar, y dijo: hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí Jehová nos ha sustentado? Si tú y yo estamos hoy aquí vivos con la gracia de Dios, es porque tiene un propósito y porque Él nos ha sustentado. Y hay una promesa, Proverbios 28:5. Al final dice: el que confía en Jehová, ¿qué dice ahí? Prosperará. ¿Cuántos confían en Dios? Entonces vas a prosperar. Pero ojo, la palabra hebrea dashen significa sentirse pleno, satisfecho, porque Él está contigo. Por eso somos prósperos. Una persona que no se siente satisfecha, que no se siente plena, es porque Dios no está con él. Es porque su comunión con Dios está rota, porque cuando confiamos en Él, cuando pongo toda mi confianza, Señor, mi vida está en tus manos, todo lo que soy, mi vida, mi familia, mi esposa, todo lo que hago está en tus manos, en ese momento soy confortado, soy prosperado. Esa es la verdadera prosperidad, sentirse pleno y satisfecho, porque el Creador del universo, el que te ha dado vida eterna, está contigo.
Amén. Ahora debo decir algo para terminar, algo muy importante de la vida de Gallo. Porque esto no se trata nada más de deseos. Yo puedo desear que les vaya bien y ustedes pueden desear que me vaya bien, que Dios me prospere, y qué bueno que lo deseemos. Pero había algo en la vida de Gallo que despertó este deseo en Juan. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y escuchen lo que dice: así como prospera tu alma. Esa frase, así como prospera tu alma, es una afirmación de Juan que el alma de Gallo era próspera. Es decir, que Gallo era un hombre espiritualmente próspero, obediente a la palabra, andaba en el camino, crecía espiritualmente, amaba a Dios, estaba fortalecido espiritualmente. Un cristiano cuya alma es próspera es un cristiano maduro que está en la palabra, en la obediencia, en el Señor, en su comunión con Dios. Y cuando Juan ve la vida espiritual próspera de Gallo, dice: yo deseo que así como estás bien espiritualmente, así Dios esté contigo en todas las cosas y que tengas salud. ¿Ustedes creen que si Juan hubiera visto a Gallo apartado de Dios, apartado de la palabra, en el mundo, le hubiera dicho: ay, yo deseo que Dios te prospere? Le hubiera dicho: yo deseo que vuelvas al camino del Señor, que te arrepientas y vengas al Señor. Pero este deseo en el corazón de Juan, que es el deseo de Dios para ti y para mí, es que de la misma manera como él era próspero espiritualmente, caminaba en el camino del Señor, obedecía la palabra, crecía en el Señor, de la misma manera dice: mi deseo es que Dios esté contigo en todo lo que hagas. Que Dios esté en tu camino, que Dios te dé salud. Esa es la base del deseo de Juan en la vida de Gallo. Entonces lo que aprendemos aquí es que finalmente lo más importante es la prosperidad de tu alma. Es decir, una vida en el Señor, una vida en la palabra, una vida de comunión, una vida de oración, una vida de servirle. Ese es un alma próspera, y ese es porque confía en Dios y será prosperado, es decir, será ayudado en el camino. Eso es lo que quiere Dios, prosperarnos en todas las cosas, es decir, estar con nosotros, su bendición, su mano y su favor en todo lo que hagamos. Y si lo hizo en el 2021, lo hará este año que comienza. Hay una promesa en Mateo 28:20, muy clara, de Jesucristo, cuando dice al final: aquí yo estoy con vosotros todos los días, incluye el 2022, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Qué nos compete a nosotros? Que prospere nuestra alma, y la única manera que prospere nuestra alma es estar en la palabra, es estar en la oración, es estar en la obediencia. Es la única manera de prosperar espiritualmente, y de esa manera seremos prosperados en todas las cosas. Y repito, prosperado significa con el favor de Dios en todo lo que hacemos, Dios ayudándonos en nuestro camino cada día, con la misma promesa. ¿Se acuerdan cuando muere Moisés? Josué está como desamparado, se fue el líder que Dios había levantado. Y Dios le hace saber lo siguiente en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Le hace saber que el éxito del liderazgo de Moisés es que Dios estuvo con él. Y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la verdadera prosperidad. Que Dios no nos deje, que Dios no nos desampare, saber que estará con nosotros donde quiera que vayamos. Independientemente que este 2022, lo debo decir, se ve más complejo que el año anterior. Desear próspero año nuevo no significa que será mejor en los términos económicos, de salud, pero será mejor porque tendremos el favor de Dios, tendremos el cuidado de Dios. 2022 se ve humanamente mucho más complejos que el 2021.
Más incertidumbre para la gente sin Cristo. Pero el cristiano sabe que todas estas cosas lo único que hacen es que se cumpla lo que Dios ya había dicho. No nos toma por sorpresa. Él está con nosotros. Pase lo que pase, pasemos pruebas o no, mayores dificultades unos que otros, Él estará con nosotros. Hoy tenemos acceso al Padre Celestial. Debemos dar gracias a Dios, que dice Hebreos 10:20 que Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo, y ahora tenemos acceso al Padre, y ahora el Padre está con nosotros, nos ayuda en el camino y no nos va a dejar. Por eso yo quiero concluir parafraseando 3 de Juan 1 y 2, y que es mi deseo para ustedes como pastor, y creo que de parte de mi familia. Y yo podría decirles: amados, yo deseo que sean prosperados este 2022 y que tengan salud, así como prospera su alma. Ese es lo mejor que puedo desear. No sé qué pase según la perfecta voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. No sé qué Dios permita. Sé que Él es sabio, soberano, justo, y es un Padre bueno, y que lo que permita ayudará a bien a los que le aman. Amén. Pero lo más maravilloso es que está con nosotros. Es lo que nos hace prósperos. Y hoy podemos salir de este lugar diciendo: nos espera un año 2022 próspero, pero no como el mundo lo enseña, sino próspero porque Él nos ha ayudado y porque Él promete ayudarnos en el camino. Amén. Yo quisiera que termináramos ahorita orando, y más bien que termináramos dando gracias a Dios por lo que pasó en el año que acaba de terminar. Seguramente tuviste pruebas, dificultades, seguramente muchas bendiciones también, porque eso no debemos dejar de dar gracias. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no nos ponemos de pie y damos gracias? Yo te invito a que no pidas nada. Digo, hay momentos en que pedimos y es motivado por la palabra de Dios que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Pero yo te invito a que des gracias por el año que terminó, con sus pruebas, aflicciones, bendiciones. Le des gracias a Dios. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Gracias porque Él nos ha ayudado en el camino. Porque a pesar de haberle sido infieles, es decir, que le hemos fallado en ocasiones, Él permanece fiel. Porque a pesar de haber pecado, tenemos la gracia del perdón cuando venimos arrepentidos en el nombre de Jesús. Dale gracias, aún por las dificultades que pasaste, por las pruebas que quizás sigues pasando hoy 2 de enero del 2022. Dale gracias al Padre Celestial. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios en todo. Esa es su voluntad, dice la palabra. Padre Celestial, gracias por un año que terminó. La humanidad entera, o gran parte de la humanidad, dice que es un año para olvidar. Yo creo que es un año para recordar que tú estuviste con nosotros, que tú sostuviste a tu iglesia, que tu iglesia siguió creciendo en medio de complejidades, de persecución en gran parte del mundo. Tu iglesia sigue firme y avanzando con el mensaje de salvación. Tú has sostenido a tus hijos, a tu iglesia, y si bien es cierto, muchos se han adelantado a tu presencia. Con los que estamos en esta tierra como hijos tuyos, sigues teniendo un propósito para llevar el mensaje del evangelio. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque en la enfermedad, aún en la pérdida de seres queridos, tú has estado con nosotros. Tú nos sustentas, tú nos consuelas, tú nos das nuevas fuerzas. Dice tu palabra que los jóvenes flaquean, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, y tú eres el que nos sustentas, y eso es lo que nos hace prósperos, y eso es lo que hace que este 2022 sea un año próspero para tus hijos, prósperos porque tú nos ayudas, Padre Celestial. Gracias por cada bendición. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no merecíamos nada y hoy tenemos las mayores riquezas
a través de Cristo. Gracias por todo lo que tú nos has dado sin merecerlos. Gracias, Señor, por esta iglesia que pudimos regresar el año pasado a congregarnos físicamente. Algunos tienen miedo, algunos viven con temor a este virus, Señor, y nosotros sabemos que tú nos sustentas, si nos cuidamos, si nos protegemos, pero confiamos que nuestra vida está en tus manos. Confiamos, Señor, que tú nos has sustentado y que nada cambiará el día que nos llames a tu presencia. Ese día ya está establecido y ese día nos encontraremos contigo. Te damos gracias, Señor, porque en medio de un mundo lleno de incertidumbre, el cristiano camina bajo la perfecta seguridad de una salvación tan grande, de tu amor, de tu misericordia. El cristiano no vive en incertidumbre. El cristiano tiene la palabra profética más segura, la lámpara a nuestros pies, nuestra lumbrera. Sabemos el camino por donde vamos, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos un futuro eterno contigo, Señor. Que todas estas cosas nos afirmen para seguir sirviéndote sin temor, Señor, en medio de un mundo temeroso por un virus que ni siquiera podemos ver. Tenemos tu sustento, tu cuidado y tu gracia. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Sabemos que eres sabio, soberano, y eres un Dios de amor que cuida a sus hijos, que al que ama disciplina. Muchas veces necesitamos tu disciplina, pero todo es movido por tu amor, por tu misericordia, porque tu palabra dice que nos harás entender y nos enseñarás el camino que debemos andar. Gracias, porque tu palabra dice que no nos dejarás ni nos desampararás, y que este 2022 lo vemos con emoción porque está cada día más cerca de nosotros nuestra salvación. Gracias te damos, Padre, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.